Listo, buenos días. ¿Quiénes están ahí? Creo que hoy somos poquitos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Buenos, buen día. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Quiénes fueron? Yo, Rebeca. Ok, Rebeca, buenos días. ¿Y? Yo, Brandon Palomo. Paola Montelongo Creo que también. Buenos días. ok. Sofía. Buenos días. El otro Brandon, pero Brandon Young. Buen día. Ok, y Lisette que nos escribe por el chat. Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí. Bueno, hoy iniciamos un nuevo tema que es el sistema económico internacional. Entonces, pues vamos a empezar porque es bastante amplio. Eh, Bueno, la dinámica que quería iniciar con ustedes para este tema era como cómo ustedes percibían este sistema económico internacional, pero yo creo que lo dejaré para la siguiente sesión, que ya vamos a ver como la parte más contemporánea. Hoy vamos a ver un poco la historia, un poco antes, lo que ocurría antes en términos económicos en 1900, antes de 1945 y lo que se crea después de 1945. La siguiente sesión ya será más bien para ver la parte como contemporánea y un poco la crítica. Bien, entonces, en términos monetarios, podemos decir que el sistema internacional, el sistema monetario internacional, predominantemente era el patrón oro, aproximadamente desde 1880 a 1914. En este sistema, el oro constituía el activo de la Reserva Internacional y su valor se fijó en las paridades que los países especificaron. Sin embargo, pues el inicio de la Primera Guerra Mundial básicamente destruyó la paridad monetaria en oro y es importante tomar en cuenta, porque esa es como la reflexión que me gustaría dejarles sobre el sistema económico internacional contemporáneo e incluso para advertir sobre por qué el orden mundial contemporáneo es yo no lo vería, por ejemplo, como en términos multipolares, porque aún veo esta predominancia de un articulito que por ahí leía para preparar la clase. Sin embargo, me gustaría dejar como dentro de estos antecedentes que es importante tomar en cuenta que la gran potencia económica durante mucho tiempo en el marco del capitalismo, que inició desde el siglo XIX, es Gran Bretaña y como lo marca la lámina, en ese entonces era el centro financiero de la economía mundial. En su momento, cuando se viene abajo este patrón, eh, buscó restaurarlo e implementó la libra esterlina que hasta la fecha prevalece, ¿vale? Es como, digamos que yo lo vería como que no se resignó a perder el peso que tenía en la economía internacional y por eso es uno de los disidentes respecto al sistema monetario que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, yo sé que varios países tenemos nuestras monedas, sin embargo, digamos que la libra es una moneda bastante fuerte en comparación de otras monedas. Déjenme ver si hay algo más por ahí. Bueno, hay que resaltar que, por ejemplo, durante esta época de antecedentes, digamos que tenía mucha importancia los metales, principalmente el oro, como lo estamos viendo, pero también la plata. Y en ese sentido, por eso recordemos un poco hacia más bien los sistemas mercantilistas durante la época de la colonia mexicana, bueno, hispanoamericana. La plata tenía un gran valor e incluso las monedas de plata circularon en los mercados asiáticos. Entonces, digamos que durante todo este tiempo, lo que había tenido valor en el sistema monetario internacional había sido los metales. Sin embargo, sabemos que esta situación va a cambiar a partir de 1945. Durante ese periodo, como les mencionaba, el liderazgo británico era evidente.
Posteriormente, como les comenté, competiría con la libra esterlina, sobre todo en este periodo entre guerras. Sin embargo, pues al final pues terminó cediendo pues a otra moneda, que ustedes ya más o menos deducirán cuál. Durante la guerra es importante señalar que existió una anarquía total en el sistema monetario. En ese sentido, cada estado decidió unilateralmente el tipo de cambio de sus monedas, al mismo tiempo que imponían establecimiento de controles de cambio. Digamos que este es el problema del que parte el establecimiento de un orden económico internacional en la segunda mitad del siglo XX, porque pues cada estado hizo lo que quiso con sus monedas y estableció controles de cambio muy estrictos. Sin embargo, también sabemos que uno de los hechos que va a marcar el sistema económico internacional va a ser la crisis de 1990, en lo que, más bien, que también va a acrecentar este problema y va a derivar en una serie de depreciaciones monetarias en las que se exalta el nacionalismo de los estados-nación y se buscó resolver este problema en una conferencia que se celebró en Londres en 1933. Sin embargo, pues no se llegó a ninguna conclusión, es decir, como que se trató resolver estos problemas monetarios, sin embargo, lamentablemente no se pudo resolver, ¿vale? Entonces, digamos que durante este periodo de entreguerras es importante como tomar en cuenta esto, ¿no? Que antes de la guerra era este sistema monetario basado en metales, principalmente el oro, y después de la guerra vamos a ver cuál fue el orden económico internacional que se impuso. En ese entonces, durante el periodo entre guerras, la devaluación se veía, en ese momento les decía que se depreciaron las monedas, y se percibía que la devaluación en un país podía estimular el empleo y la producción. Sin embargo, los beneficios eran de corta duración, o sea, eran como a corto plazo podíamos tener empleo y producción, sin embargo, a largo plazo no resultaba en algo favorable para la economía internacional. Como les decía, los países aplicaron políticas comerciales restrictivas que provocaron grandes reducciones en el volumen y valor del comercio internacional. Entonces, me gustaría que vayamos identificando cuáles eran los problemas que existían para el establecimiento de este orden económico internacional. Las devaluaciones, digamos que cada Estado-nación adoptó una política nacional monetaria y estableció tipos de cambio, digamos que se exaltó el proteccionismo. Pareciera que es tendencia que cuando hay crisis, recordemos que en estos años estalló la crisis de los 30, pareciera que cuando hay crisis los países tienden al proteccionismo. Y entonces, en términos comerciales, como lo estamos viendo en este segundo punto, se redujo el comercio internacional, entonces ese era otro problema que se tenía que combatir y, pues bueno, al final de cuentas, aunque son medidas que se supone que iban a ayudar a estos países, a estos estados-nación, lamentablemente agravaron la Gran Depresión y hubo una gran baja en el nivel de actividad económica durante estos años, ¿vale? No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Qué sigue? Ajá, sí. ¿Todo bien? Digamos que sí podrían identificar cuáles eran los problemas que prevalecían en estos años y que van a dar lugar a este orden económico internacional que básicamente prevalece hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo? ¿No? Sí, quedó claro. Ok, muy bien. Bueno, entonces sigo. En ese sentido, y un poco siguiendo este librito que básicamente se convierte en el manual de las relaciones internacionales, el libro de la doctora Rosas, señala sobre este orden económico internacional contemporáneo que podemos decir que prevalecen dos enfoques, el de la gobernabilidad y el de la gobernanza económica, principalmente pues, en referencia a este tema del orden económico internacional contemporáneo. Yo diría que en el orden económico internacional, yo vería más certidumbre, bueno, este es un decir hasta este momento y para lo que vamos a ver en esta sesión, porque la siguiente ya vamos a ver como la situación económica internacional contemporánea,
y a lo mejor esto ya no aplica tanto o ya está en decadencia, no lo sé, pero yo vería más certidumbre que en términos económicos. Bueno, certidumbre en términos financieros, pero no comerciales, por ejemplo. Y bueno, en ese sentido, pensando en esto de la gobernabilidad y la gobernabilidad se refiere, en términos económicos, a buscar un equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político para responder a ellas de manera eficaz y satisfactoria. La gobernabilidad significa legitimidad y estabilidad en términos económicos. Esto pensémoslo en términos económicos, ¿no? Entonces, van a crearse una serie de instituciones que van a dar esta legitimidad y estabilidad en términos económicos. Les decía, principalmente yo la veo en términos financieros, quizás no en términos comerciales. Y la gobernanza, este famoso concepto que ya hemos discutido, desde el principio de nuestras sesiones, busca, en el sentido económico, comprender la conducta de las instituciones por todo el variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella. Y entonces va un videíto sobre estas instituciones. The International Monetary Fund and the World Bank have been founded, just like the United Nations after World War II. Why? Mainly because after the war, everyone wanted peace. However, peace on an empty stomach is hard to maintain. So these two institutions were meant to help the economic stability of the world. Both of them are basically banks, but instead of being started by individuals, like regular banks, they've been started by countries. Most of the world's countries are members of the two institutions, but of course, the richest countries are those who handled most of the financing, and ultimately, those who have the greatest influence. The IMF and the World Bank were designed to complement each other. The IMF's main goal is helping countries which are currently in trouble and who cannot get money by other means. Perhaps their economy collapsed, perhaps their currency is in danger. The IMF, in these cases, is kind of like a lender of last resort, who you go to when nobody else is willing to give you money. The World Bank, in comparison, has a more long-term approach. Its main goals revolve around the eradication of poverty, and it funds specific projects which help them reach these goals, especially in poor countries. Unfortunately, the reputation of these institutions has been dwindling, mainly due to practices such as lending to corrupt governments or even dictators and imposing ineffective austerity measures to get their money back. If run properly, however, they definitely could help make the world a better place. Ok, bueno, el propósito del video luego se los comparto para que lo vean con más calma, por los que pudieran tener problemas para entender un poco el inglés. Bueno, era presentar a estas dos famosas instituciones, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Como saben, bueno, y eso porque lo han visto, seguramente lo vieron en sus clases de política contemporánea, internacional contemporánea, se crean, digamos que dentro de este orden internacional post-guerras mundiales, sabemos que en términos políticos, pues el logro más grande va a ser la creación de la Organización de Naciones Unidas, y dentro de este sistema de Naciones Unidas, como lo veíamos en la presentación que nos hacía Andrés, se crea también en términos económicos, como lo menciona el video, se reconoce que para lograr mantener esta estabilidad económica, más bien esta estabilidad internacional, era necesario crear instituciones que dieran certidumbre económica. Y en ese sentido se reconocen estos problemas que prevalecían en el escenario de posguerras mundiales, que eran, digamos, las diferencias en los tipos de cambio, las fluctuaciones monetarias, es decir, cada quien tenía sus monedas y las devaluaban como podían, como podían o de acuerdo a las necesidades de cada mercado, de cada Estado-nación. Y estos problemas también en términos comerciales, en cuanto a que si pasa algo, inmediatamente los países imponen restricciones comerciales y caen en una serie de proteccionismos nacionalistas, ¿no? Además porque pues prevalece esta idea del Estado-nación y no están tan sensibilizados en pensar en el
sistema económico internacional o en la sociedad internacional y los beneficios, o más bien las desventajas que produce el comercio internacional restrictivo, ¿no? En ese sentido, pues se reconocen estas necesidades y se considera necesario replantear el orden económico internacional y se cree conveniente crear estas instituciones. Ahora bien, entramos en materia de estas instituciones. Alguien recuérdeme, bueno, primero paréntesis, antes de seguir avanzando. Andrés, ¿cómo van los chicos de Zoom? Dicen que no pueden escuchar. ¿Sabes por qué? Bueno, ya vi que dijiste que no sabría resolverlo, pero ¿sabes si Lili inicia las dos sesiones en su misma computadora o no? Andrés. Andrés. ¿Me escuchan los demás? Puede ser que esté hablando y no me escuchan. Sí, profesora, puso algo en el chat. A ver. Que luego me es difícil seguir el chat desde ahí. Pero a ver, ahorita voy. Dijo que hoy no está Lili y puso literal que él es el problema. Sí, supe que Lili no está porque se tuvo que ir. Me había avisado desde el sábado. Pero entonces, Andrés, ¿sabes si están escuchando más o menos o nada definitivamente los chicos de Zoom? Andrés. Ah, ok. ¿Los demás vieron el video? ¿Bien? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces, voy a avanzar porque es un tema un poquito extenso y la verdad sí me gustaría que termináramos todo el orden económico internacional después de la Segunda Guerra Mundial para iniciar, sí, ya vi que dicen que se escucha cortado. Bueno, a ver si lo resolvemos hoy, Andrés, por si Lili no nos puede acompañar el jueves. Y no sé si quieran continuar, digo, porque es incómodo continuar en un ambiente como donde no se escucha bien. Y a lo mejor que ellos por esta ocasión vean el video en YouTube para que no se queden sin la clase. No sé si sea lo mejor, Andrés. ¿Tú qué crees? Y tratamos de resolver este problema. Lili es la que ya había adquirido el expertise de cómo hacerlo. Ok, va. Entonces te lo encargo y si quieres me lo vas poniendo por el chat para que lo vayamos viendo. Creo que sí, por la cuestión del eco no puedes hablar, en fin, bueno, entonces, como les decía, ustedes ubican el surgimiento de estas grandes instituciones, sí, lo sé, mi querido Andrés, pero bueno, no ensayamos como la vez pasada, ustedes ubican el surgimiento de estas instituciones, principalmente del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, en esto que se conocieron como las conferencias de Bretton Woods. Sin embargo, es importante tomar en cuenta estas propuestas que se hacen incluso antes de que se lleve a cabo estas conferencias respecto a cuál debía ser este orden económico internacional. Es decir, ya hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se reconocía que era importante establecer este orden económico internacional. Se identificaron esta serie de problemas, un poco los que ya les he mencionado respecto a la paridad de las monedas, a las restricciones comerciales, y en ese sentido salen dos personajes, uno británico y el otro estadounidense, a proponer cómo debía ser ese orden económico internacional.
Uno, que seguramente ya ubican, no solamente por sus clases de política contemporánea, sino incluso por sus clases de economía, es Keynes, quien propone estos 3 puntos, ¿no? El primero era el establecimiento de una unión internacional que concedería créditos a los países con dificultades financieras. Este primer punto refiere a lo que ya es bien conocido. Después de la guerra, sin duda, hay una serie de problemas económicos, hay más bien una serie de destrucción en todos los sentidos, y en ese sentido es necesaria la reconstrucción. Y por ello, Keynes reconoce, y pensando, por ejemplo, en el escenario británico, que sin duda fue uno de los más azotados o de los azotados por la guerra, porque sí enfrentaría la destrucción, necesitarían dinero para llevar a cabo esta reconstrucción. Y él lo plantea a través de créditos a estos países. También identifica que es necesaria la emisión de una moneda, él incluso se atrevió a denominarla, con el fin de financiar el comercio internacional, porque como les comentaba, también se reconoce que es uno de los grandes problemas económicos que prevalece en esos años, y los eventuales déficits de los estados. Y por lo mismo, como les decía, hay esta disparidad en la paridad de la moneda. Para él es importante llevar a cabo este proceso de ajuste de las paridades. Esto es como la propuesta de Keynes. Por su parte, Harry White propone un sistema basado en el oro que debía ser reforzado por la creación de un fondo de estabilización de las Naciones Unidas. Aquí se sigue proponiendo que el oro prevalezca como la moneda para la paridad, o digamos que el elemento que diera certidumbre a las monedas internacionales. Y aquí ya da un poco la visión de la institución que quería que se creara, ¿no? Un fondo para estabilizar esta situación y que fuera en el marco de las Naciones Unidas. El órgano financiero o este organismo financiero que se creara decía, ¿no?, que con un capital de 10 mil millones de dólares debía acordar préstamos a largo plazo para la reconstrucción económica de los países beligerantes. Él iba en la misma idea que Keynes, un poco más clara o más desarrollada, en el sentido de que tenía que el tema de la reconstrucción iba a ser uno de los elementos a tomar en cuenta en cuanto al orden económico internacional que se debía establecer. Era necesaria la creación de un organismo internacional en el ámbito comercial. Ahí, además de este organismo financiero, establece la necesidad de crear un organismo para regular el comercio internacional y establece la necesidad de la creación de una unidad monetaria internacional o unidad de cuenta. Voy a abrir la presentación en mi celular porque no sé qué hago. A ver. Bueno, digamos que estas dos eran como las propuestas de estos dos economistas y pues ¿cuál creen que ustedes ganó? ¿Sí? La de Henry. Exactamente, justo esa es la que va a ser la ganadora, digámoslo así. Déjenme la busco. Aquí está. Perdonen, es que les digo que no quito los botones de control porque si no luego pierdo el control de la presentación. Muy bien, entonces, a ver, déjenme ver, ¿dónde vamos? Aquí está. Sí, entonces finalmente ocurre lo que ya conocemos perfectamente bien, se llevan a cabo estas conferencias y en ese sentido, pues establece el famoso sistema de Bretton Woods. El sistema monetario internacional de Bretton Woods, como sabemos, fue adoptado el 22 de julio de 1944 en el seno de la Conferencia Monetaria y Financiera en Bretton Woods. Entonces, los dos grandes rubros que se van a regular en términos económicos en Bretton Woods es la cuestión monetaria y el sistema financiero internacional.
¿Cuál es el asunto que quedó pendiente en estas conferencias de Bretton Woods? Con base en lo que ya les he estado explicando un poco. ¿Qué elemento de la economía internacional quedó pendiente? La regulación del comercio. Exactamente. Bueno, entonces, quiero que vayamos como en orden. La verdad es que la economía no es mi fuerte, pero quiero dejarles como la parte esencial de esta explicación, porque sí me gustaría, en el caso del sistema económico internacional, un poco porque no lo he hecho con otros temas como el de paz y seguridad, lo intenté, pero me costó un poco más de trabajo por la amplitud del tema. Sin embargo, en este caso, en el tema de la cuestión económica, sí me gustaría que llegáramos al análisis más contemporáneo de este sistema, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que lleváramos como el hilo de la explicación, entender que en el sistema de Bretton Woods se logró regular de forma, yo diría, muy buena, por eso se lo señalaba hace rato, en términos de esto de la gobernabilidad, porque se dio legitimidad y estabilidad en términos monetarios y financieros, pero es todo lo contrario, o bueno, yo veo bastantes fallas en la cuestión comercial, ¿no? Y este asunto que queda pendiente, que señaló, ¿quién fue quien me señaló este punto? Para darle el crédito correspondiente. Yo, Sonia. Ok, perfecto, Sonia. Como lo señalaba Sonia, ese va a ser el gran asunto pendiente y que desde mi punto de vista es el gran asunto pendiente que queda dentro del orden económico internacional contemporáneo, ¿vale? Entonces también es importante señalar el número de miembros que participaron en estas conferencias de Bretton Woods, que fueron 44 países. Hay que tomar en cuenta también, pues, el contexto un poco en el que se llevan a cabo estas conferencias, porque, por ejemplo, para ese entonces habían aún muchos estados-nación como parte o siendo colonias, siendo parte de las colonias de las grandes potencias de la época, ¿no? Sabemos que los procesos de colonización inician, sobre todo en los 40, hacia mediados de los 40, y van a concluir algo así de finales de los 70. Ya todavía hay procesos de independencia más contemporáneos, sin embargo, digamos que como la gran ola de descolonización ocurre en esos años, de los 40 a los 70, y por eso se podría entender el número de participantes dentro de la regulación del sistema monetario y financiero internacional, ¿vale? Bien, lo que buscaron, o digamos que los objetivos generales de estas conferencias, o bueno, de esta conferencia monetaria y financiera son los siguientes. Promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el crecimiento del comercio, digamos que ese era un objetivo, va a crearse las conferencias y los acuerdos para tratar de regular más este punto, pero también era como uno de los que se buscaba regular. Promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pagos y crear una base de reserva. Entonces, como que estos fueron los 5 grandes objetivos de esta conferencia monetaria y financiera, y si se darán cuenta, justo responden a estos problemas que derivaron o que se acentuaron durante las guerras mundiales. ¿Vale? Y en ese sentido les incluyo esta cita. Me gusta, este es uno de los artículos que voy a incluir en su catálogo de lecturas o en su compilación de lecturas. Me gusta porque el artículo se llama Las conferencias de Bretton Woods, Estados Unidos y el dólar como centro de la economía mundial. Porque sin duda me parece que a partir de estas conferencias de Bretton Woods y en adelante, sin duda, el dólar va a ser la moneda que se va a fortalecer y se va a convertir en esta moneda con la que todas las monedas del mundo deben establecer la paridad. Y Estados Unidos, se acordarán que al principio cuando les mencionaba en la lámina de antecedentes, en ese entonces, ¿quién era la gran potencia? Digamos, antes de 1945, ¿quién era el centro económico, financiero, monetario internacional previo a Estados Unidos? Gran Bretaña. Exacto. Entonces, vemos este desplazamiento en términos económicos y que desde mi punto de vista prevalece aún en el siglo XXI, pese a todos los comentarios de
del ascenso de otros países o economías en el mundo. Sin embargo, yo lo que veo es esto, como lo señala el título de esta lectura, Estados Unidos y el dólar, desde mi punto de vista, aún prevalecen como centro de la economía mundial, ¿no? Con todos los asegúnes que esto implica, pero aún vemos este rasgo característico y este rasgo que se define justamente a partir de estas conferencias de Bretton Woods. Y en ese sentido incluye esta cita, el sistema económico mundial que ha prevalecido desde la segunda mitad del siglo XX fue establecido, protegiendo intereses nacionales particulares de Estados Unidos. A pesar de ser su participación de casi medio centenar de países, recordarán que son 44, los que finalmente actuaron como legitimadores del sistema que iría en defensa de estos intereses. Entonces me parece muy provocadora esta cita. Recordemos, por eso es que ponía esta parte como antecedentes teóricos o conceptuales, el de gobernabilidad y gobernanza, porque si bien podemos reconocer, por ejemplo, yo lo vería más en términos comerciales, una noción de gobernanza, porque no hay una serie de, pues existe la OMC actualmente, ¿no? Pero al final de cuentas, todavía sigue ocurriendo una serie de anomalías dentro del comercio internacional, ya las iremos viendo ahorita más adelante. En cuanto a la cuestión monetaria y financiera, vemos esta estabilidad, esta legitimidad que se señala, y en ese sentido es donde yo vería esta dimensión de la gobernabilidad, ¿vale? Como lo señala justamente la doctora Rosas en el texto que hace referencia sobre este tema. Bien, entonces vamos a entrar en materia sobre estas grandes instituciones que se crean y que van a dar justamente esta estabilidad y legitimidad al sistema económico internacional. Déjenme ver si hay algo pendiente por ahí. Sí, esto también me parece interesante este punto, ¿no? Como les comentaba, bueno, finalmente este sistema monetario y financiero internacional de Bretton Woods se adopta en julio del 44, y también se señala que la necesidad de establecer un orden económico internacional, o bueno, más bien lo llamaremos financiero, era con la finalidad justo de establecer este orden financiero mundial, con la idea de ser abierta al comercio. Por eso no sé si recordarán este segundo objetivo que se señalaba en las conferencias de Bretton Woods, a las inversiones también, principalmente promovidas por Estados Unidos y en menor medida por Gran Bretaña, respaldado por la estabilidad monetaria, surgía también como una reacción a ciertos incipientes rasgos de independización por parte de estos países que se han denominado a lo largo de la historia como el tercer mundo. A mí me gusta más esta definición mona que da las Naciones Unidas de Países en Desarrollo, ya que es importante tomar en cuenta que durante la guerra, ¿quiénes asumieron la economía de guerra? Es decir, ¿quiénes se encargaron de la producción de guerra? ¿Alguien que me recuerde? La producción de guerra se refiere como a los insumos, tanto de guerra okay, como de bienes necesarios, ¿no? Durante... Los países, principalmente las colonias, en ese momento. Exactamente. Justo, pensemos por ejemplo en el caso de México. No sé si recuerdan que en nuestros años de auge económico se identifican o inician pasa serie de etapas. Se reconoce, ¿no?, esto que se ha llamado como el milagro económico mexicano, donde tuvimos un crecimiento del PIB del 6 al 7%. Digo que eso es impensable en estos momentos, pero que en algún momento de la historia los tuvimos. Y justamente donde se identifican el origen de estos niveles de crecimiento económicos tan altos, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? ¿Dónde se ubica el origen de este crecimiento económico o este fortalecimiento de la capacidad de producción y auge económico mexicano? Y que en realidad yo diría que aplica justo a todos estos países colonia, pero justo ¿dónde se ubica? Según yo tuvo que ver con el proteccionismo, pero no estoy muy segura. Sí, en parte sí, o sea, porque vamos a adoptar este modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué? ¿Alguien habló? ¿Con la exportación de petróleo?
Bueno, eso es más hacia los 70, sobre todo, pero justamente digamos que el inicio, les digo, va a tener varios altibajos, pero el inicio de este incipiente crecimiento económico, no, incipiente en su primer momento, porque luego va a venir una crisis que se va a superar, y es cuando se adopta de lleno el modelo de sustitución de importaciones, pero digamos que este auge en el crecimiento económico mexicano inicia justamente en tiempos de guerra, porque justamente los grandes productores de ese entonces estaban más bien ocupados en atender los asuntos de la guerra y necesitaban estos suministros. Entonces, en ese sentido, se reconoce que el tener un alto crecimiento económico estaba dando ciertos rasgos de independencia económica a estos países en desarrollo, y en ese sentido, algunos autores, el que tomé esta referencia, señala que el establecimiento de un orden monetario y financiero internacional, digamos, homogéneo, daba mayor certidumbre y control sobre estos estados que pudieran, digamos, salirse del huacal, ¿no? Porque ya estaban teniendo estos rasgos de crecimiento económico. Y dice, ¿no?, que buscaban detener estos procesos de autonomización y la necesidad de volver a encauzar las actividades económicas mundiales dentro de los marcos del comercio internacional, donde tradicionalmente habían consolidado sus posiciones de poder. Es decir, como justo les decía, era regular. Al final el gran tema va a ser la cuestión del comercio internacional, porque como lo señalan, vamos a ver una ola de proteccionismos, sobre todo en países como México y varios de América Latina, que van a adoptar el modelo de sustitución de importaciones, que más bien es un modelo proteccionista y no de libre comercio. Pero ese es como el gran detalle respecto al comercio, ¿no?, que al final no va a resultar exitoso en ese sentido. Sin duda, el gran rasgo que vamos a destacar de estas conferencias y de las instituciones que dieron lugar es el fortalecimiento de Estados Unidos. Sabemos que sin duda, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, además, la producción de Estados Unidos se fortaleció porque representaba cerca de la mitad de la producción mundial total. Digamos que si estos países en desarrollo van a asumir gran parte de la producción, pero el gran país que va a salir fortalecido en términos económicos va a ser Estados Unidos, incluso desde la Primera Guerra Mundial, y que es por eso que se le sale de control y va a derivar en la crisis del 29, pero a finales de la Segunda Guerra Mundial, la producción estadounidense va a aumentar o va a ser tal que es aproximadamente más de la mitad o poco más de la mitad de la producción mundial total, y va a tener una participación en un 40% en el comercio internacional, y para ese entonces ya disponía de las 2/3 partes del total de las reservas mundiales de oro. Entonces ahí sin duda ya queda establecido que Estados Unidos va a ser el país como fortalecido en términos económicos y que va a ser el que va a dictar las pautas de la economía mundial, principalmente a través de estas dos instituciones, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bien, pues vamos entrando en materia. Entonces, respecto a la primera, que es el Fondo Monetario Internacional, actualmente sabemos que cuenta con 189 miembros, es por tanto una organización de vocación universal, para que también empecemos a dejar que es parte del sistema de Naciones Unidas, pero sabemos que actúa bastante autónomo. Es también, o lo podríamos clasificar en algún momento cuando tengan que volver a hacer la clasificación de organizaciones y vean esta por aspectos regionales y vea la parte de la clasificación de cuáles son universales o cuáles son particulares, podrían incluir al Fondo Monetario Internacional, porque tiene estos 189 miembros. Digamos, este ya es un comentario más particular, ¿no? La reputación que fue adquiriendo el fondo es de ser la organización capitalista por excelencia. Fortalece este sistema capitalista que ya prevalecía desde el siglo XIX. Digo, yo sé que un poco antes inicia el modo de producción capitalista, pero digamos que entra de lleno, sobre todo en el siglo XIX con las revoluciones industriales. Y para estos años, para los 1944, cuando se establece o cuando se define que debe existir, sin duda va a ser la que le va a entrar al quite de lleno a posicionarse como esta organización capitalista. Si al final del video, no sé si lo lograron ver,
que justo la referencia que hace es, explica, ¿no?, de qué va el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y al final dice que son instituciones que están muy desprestigiadas actualmente, y esa es la noción que en general tenemos de estas instituciones, e incluso políticos como nuestro presidente tienen esta percepción, y por eso es que las odian con todo su ser y las clasifican como capitalistas, neoliberales, y que han acrecentado la desigualdad económica. Y una de las grandes críticas que han recibido tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial es que han respaldado dictaduras militares, sobre todo en América Latina y en África, y por eso es que, digamos, que están tan desprestigiadas, ¿no? Y es dentro de estas, digamos, etiquetas, no sé si negativas o positivas, que se le pudieran hacer al Fondo Monetario Internacional, es identificarla como esta organización capitalista por excelencia. A pesar de que se define en el 44 su existencia, el Fondo Monetario Internacional entra en vigor hasta el 27 de diciembre de 1945. El fondo tiene su sede en Washington, también el Banco Mundial, y lo que revela en ambas organizaciones el peso americano en la organización, ¿no? Que eso ya lo explicaba un poco también hace un momento. Bien, digamos que como objetivos generales del Fondo Monetario Internacional busca fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, igual hace referencia al comercio internacional, aunque no va a ser la organización que se encargue de ello, fomentar la estabilidad cambiaria, que ese era uno de los grandes problemas desde la Primera Guerra Mundial, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos y poner, como lo establece, con las garantías adecuadas, recursos a disposición de los países miembros que experimentan desequilibrios en sus balanzas de pagos, ¿no? Esto es como, bueno, dar apoyos a esos países que tengan estos problemas. En el video justamente se hace referencia principalmente a este punto, ¿no? No hace referencia a los otros 4 objetivos. El video entra de lleno que su principal objetivo es dar estos recursos a los países que se encuentren en problemas en cuanto a la estabilidad en su balanza de pago. Un poco sobre la estructura orgánica del Fondo Monetario Internacional es esta diferenciación que se hace con la Asamblea General de Naciones Unidas respecto al sistema de votos, ¿no? Que es tanto en el Banco Mundial como en el Fondo Monetario Internacional. La cuestión de los votos en ambas organizaciones es un tanto polémica porque refleja sin duda el peso de quién manda en dichas organizaciones, y en ese sentido, pues de manera formal se establece que el proceso de toma de decisiones en el Fondo Monetario Internacional se creó expresamente para reflejar la posición relativa de los países miembros en la economía mundial, es decir, en función del peso que tengan en la economía mundial, es la cantidad de votos o el porcentaje de votos que van a tener dentro de estas organizaciones. Entonces, solamente los que sean, y ahí es por eso que se resalta esta característica de la desigualdad, ¿no? Porque entonces, solamente los que tengan, entre más tengas, o sea, más dinero tengas, o más peso, más relevancia en la economía internacional, pues más vas a tener, más poder de influencia vas a tener dentro de estas organizaciones, ¿no? Y entonces se vuelve justamente desigual. Déjenme ver. Sí. Bueno, el Fondo Monetario Internacional continúa, bueno, digamos que ya de manera como sutil y buena onda, te dicen que al final de cuentas, esta es información oficial de la misma organización, o sea, ellos no se van con cosas implícitas, lo dicen tal cual, y te dicen, ¿no? Al final, bueno, al final de cuentas reconocemos que la economía mundial ha cambiado y que en ese sentido el Fondo Monetario Internacional ha impulsado una serie de reformas con la finalidad de garantizar que su estructura de gobierno refleje adecuadamente los cambios fundamentales de la economía mundial, como el papel más preponderante que desempeñan actualmente, y reconoce en ese sentido, digamos, ya más contemporáneamente, el papel o el peso que tienen los mercados emergentes
y los países en desarrollo en la economía mundial. ¿Ustedes creen que esto es cierto o cómo verían este último punto sobre las reformas y sobre darle mayor peso a las economías emergentes y países en desarrollo? A ver, para escucharlos y romper un poco la monotonía. Esta sesión sí es muy explicativa, lamentablemente, pero, y en la otra sí me gustaría ver más debate, pero me gustaría conocer su punto de vista respecto a esta anotación. Y además les digo que es una anotación oficial que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, algunos, dos al menos, que quieran comentar su punto de vista sobre este tema. ¿Sí? ¿O ya se quedaron dormidos? Pues más que nada, bueno, yo pienso, ahorita que mencionó lo del sistema capitalista y que es controlado por Estados Unidos, yo pienso cuando Hugo Chávez decía justamente, ¿no?, que el Fondo Monetario lo que buscaba era controlar a los países pues menos desarrollados, Ajá. imponiendo voluntades fuertes. También creo que cuando tomé esa materia en Economía Política Internacional mencionaba cómo el Fondo Monetario prestaba dinero, pero ponía condiciones muy severas que afectaban las condiciones de los países, Así como es. aumentar la jubilación y cosas del empleo, no recuerdo muy bien. Pero entonces yo creo que las mismas acciones del fondo han provocado que se tenga esa imagen porque ha beneficiado que los países con más recursos tengan mayor poder y los países con menos recursos queden pues sujetos a ese poder, aunque incluso lo que mencionaba, ¿no?, de que se hace el proceso de descolonización, pero económicamente siguen siendo dependientes. Interesante punto de vista respecto a ese punto. Y entonces, un poco replanteando la pregunta también, bueno, y va en el mismo sentido, pero replanteándola, ¿no? ¿Ustedes les parece justo esta forma de funcionamiento del Fondo Monetario Internacional? Sobre todo en esto que subrayo, ¿no? La parte de que busca reflejar la posición de los países miembros en la economía mundial. O sea, en la medida de que tengas peso en la economía mundial, vas a tener este poder de decisión en el Fondo Monetario. ¿Se les hace justo que, por ejemplo, un país que no tenga las condiciones para poder tener mayores votos, se quede en esa condición simplemente porque no tiene peso en la economía mundial? ¿Es justo? ¿No es justo? ¿Ustedes consideran que las reformas han logrado darle mayor apertura? Digo, no hemos pasado a este punto donde vamos a ver claramente esta posición sobre sus votos, pero un poco como deduciendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es justo o no es justo? Pues yo pienso que, o sea, tiene como lógica el hecho de que en un inicio pues les dieran como esta preponderancia a quienes más mueven, ¿no? Como pues capital de manera internacional, pero pues creo que sí debería haber como pues estas reformas, la verdad no sé si las ha habido como tan efectivas, porque pues justo, o sea, tampoco es, o sea, el objetivo como coartar el hecho de que economías con menor poder económico pues no puedan participar en este orden. Entonces creo que tiene lógica en un inicio, pero sí creo que debe ser como reformado. Ok, muy bien, me gusta, muy bien. Gracias, Sonia. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, profesora. ¿Sí? Bueno, igual como mi compañera Sonia, como que entiendo la lógica de que estos países sean como los que tomen las decisiones. Y no sé igual tanto si sea justo, ¿no? La verdad. Pero creo que igual, más allá de tratar como de rescatar a estos países o así, pues sí habría que darles un espacio, ¿no? En la participación pues de la toma de decisiones y así. O sea, igual sí entiendo como la parte pues de los préstamos y todo, ¿no? Que es como de los principios que tenía el fondo, pero sí estaría como mejor darles este espacio de participación también. Ok, muy bien, me gusta. ¿Alguien más que quiera animarse? ¿O ya avanzamos? ¿Alguien más? A mí me gusta escucharlos más, pero bueno,
yo entiendo y les digo, esta sesión sí es principalmente como más explicativa, entonces sí puede ser un poco más tediosa, pero digo, para despertarlos un poco, pues sí me gustaría conocer su opinión. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, voy a avanzar y ya espero que si doy la palabra más adelante, que alguien más se anime, ¿vale? Y bueno, en términos ya propiamente de cómo se organiza el Fondo Monetario Internacional, digamos que estas son como las principales, los principales órganos ¿cómo lo llamaría? O cargos o, sí, que forman parte de la estructura orgánica del Fondo Monetario Internacional. La figura más importante eso es la Junta de Gobernadores y recae sobre todo en la creación de un director ejecutivo. Según tengo entendido, en la Junta de Gobernadores participan todos los estados miembros, es decir, tienen representación todos los estados miembros. Sin embargo, se debe crear, o más bien se crea o recae la representación de esta Junta de Gobernadores en la creación de este órgano que es el directorio ejecutivo. La Junta de Gobernadores la conforman, si no me equivoco, los representantes de los ministerios de Finanzas y Economía de los países miembros. Entonces, en el caso de México, estaría representada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora bien, es importante señalar que, digamos que cada una de estas dos organizaciones, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tienen un líder, a pesar de que tienen y el líder en el caso del Fondo Monetario Internacional se señala, digamos que existe la Junta de Gobernadores y la Junta de Gobernadores crea el directorio ejecutivo y el directorio ejecutivo va a delegar en una persona que va a llevar a cabo digamos que la dirección del Fondo Monetario Internacional en una sola persona y es un director, en este caso es el director gerente. En el caso, bueno, digámoslo así, históricamente se ha considerado, y esto lo pongo en entredicho porque creo que ya no aplica tanto, por ahí vi el nombramiento de 2 estadounidenses, entonces ya no aplica tanto esta regla, pero por ejemplo yo recuerdo mucho que cuando estudié esta materia, sí nos hacían esta señalización y sí justamente se reconoce que históricamente el director gerente del Fondo Monetario Internacional siempre había sido europeo y el presidente del Banco Mundial, que esa es la gran figura de líder, digamos, dentro del Banco Mundial, el presidente, siempre había sido estadounidense. Y en este sentido, esta tradición está cada vez más cuestionada y la competencia por estos dos puestos puede abrirse para incluso otros candidatos de cualquier parte del mundo. No vi, la verdad, la estructura o más bien la evolución de los presidentes del Banco Mundial, sí vi la del Fondo Monetario Internacional y más que estar abierta a cualquier país del mundo, sin duda se cumple la regla en la mayoría, han sido europeos principalmente, la actual presidenta, la actual directora gerente es creo que, es de un país de Europa no tan conocido. Les debo el dato, pero sí se los voy a buscar, pero sigue siendo europea, y solamente vi por ahí que 2 estadounidenses habían dirigido el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es que tanto se haya abierto, yo no lo vería tan optimista como lo señalaba este autor, pero bueno, pensemos que sí ha sido más plural la designación del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, bueno, recuerdo mucho esta anotación que nos hacía la doctora Rosas cuando nos señalaba este rasgo característico de que debe ser un europeo para el Fondo Monetario Internacional y un estadounidense para el Banco Mundial, porque al final de cuentas, pues se le daba el reconocimiento a Europa como el gran continente del que ha salido todas las cosas buenas y positivas en el mundo, como el capitalismo, la democracia y los derechos humanos y toda esta serie de aspectos que definen el mundo en la actualidad. Pero
Pero al final de cuentas, pues justo lo que vemos, por ejemplo, en el caso de los países de América Latina, de África, de Asia, pues no vemos esta representación y desde hasta cierto punto, un poco retomando la reflexión que trataba de hacer hace rato con ustedes, pues al final de cuentas no estamos representados en esas organizaciones y entonces, pues bueno, hacen y deshacen con nosotros los miembros o los representantes de estas organizaciones, ¿no? Bien, en ese sentido, pues bueno, es importante tomar en cuenta que una forma de medir esta participación o presencia de los países en la economía mundial es a través del establecimiento de los recursos que mantienen al Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional es una institución basada en cuotas. Estas cuotas son los componentes fundamentales de la estructura financiera y gobierno del Fondo Monetario Internacional. Financiera, porque es la que la mantiene, o sea, de ahí salen los recursos para que exista el Fondo Monetario Internacional. Y en términos de gobierno del Fondo Monetario Internacional, pues dependiendo de los recursos que los estados desembolsen para el Fondo Monetario Internacional, es la designación de la cantidad de votos que van a tener dentro de esta organización. La cuota de cada país miembro refleja en términos generales su posición económica relativa en la economía mundial, es decir, pues sí está padre que seas, no sé, la economía número 14, la número 20, pero una forma clara de establecerlo es a través de las cuotas, de los recursos que terminen desembolsando, y estas cuotas se denominan derechos especiales de giro, que es la unidad que cuenta el Fondo Monetario Internacional. Entonces, los recursos que se destinan al Fondo Monetario Internacional sirven para mantener al mismo fondo y para dar un grado de participación dentro de la organización, ¿no? Las cuotas determinan, pues, digamos que esta es la explicación sobre las cuotas, esta es información de la página oficial, como les he dicho una y otra vez. Ustedes deben entrar a cada una de las páginas oficiales. Yo sé que en el catálogo solo les pido algo muy breve, pero sí les recomendaría que después de la sesión o en cuanto tengan un tiempo, entren a la página del Fondo Monetario Internacional, a la página del Banco Mundial, a la página de la Organización Mundial del Comercio, porque sin duda les va a ampliar muchísimo más la información, ¿no? Y además me gusta que hagan esta reflexión. Exacto, gracias, Sonia, sí, por eso se me olvidó, la verdad es que no tengo presente a Bulgaria, ¿no? Gracias por la referencia, justo. Si pueden ir buscando el del Banco Mundial, sé que es un nombre, pero tampoco me acuerdo mucho su nombre. No es como Antonio Guterres de la ONU, que es más visible, pero justo, y además también sus apellidos no se me hacían tan conocidos. Ubicaba a su antecesora, que también es una mujer bastante fría, no sé si vieron las declaraciones de la antecesora del Fondo Monetario Internacional. Bueno, está Christine Lagarde, que hizo declaraciones bastante duras respecto a la pandemia. O sea, ella lo ubicaba más y además que fue la primera mujer en ocupar un alto cargo en el Fondo Monetario Internacional en estos temas de género, y ahora es una sucesora, es también mujer, la que está ocupando el cargo de directora general del Fondo Monetario Internacional. Bueno, regresando al tema de las cuotas determinan la cantidad máxima de recursos financieros que un país miembro está obligado a proporcionar, es decir, y tampoco se trata de que entre más dinero des, y entonces, por ejemplo, China va a dar muchísimo dinero para que le aumente las cuotas, los votos. Sí hay un sistema para determinar cuál es el límite de recursos que pueden destinar al Fondo Monetario Internacional. Las cuotas determinan, como ya les había mencionado, en gran medida el número de votos que le corresponden a cada país miembro en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, y ahí se establece un poco cómo. El acceso al financiamiento. Al final de cuentas, también los países miembros, pues no solamente se trata de que den dinero para mantener al Fondo Monetario Internacional, sino la idea es justamente este último objetivo que recordarán en estos 5 que les mencioné del Fondo Monetario Internacional, pues echar mano de los recursos cuando existan inestabilidad en las balanzas de pagos o tengan ciertos aprietos económicos o financieros principalmente. Veamos al Fondo Monetario Internacional como la gran organización que define las finanzas internacionales, y en ese sentido también existe un monto máximo de financiamiento al que pueden acceder los países miembros y que se basa en sus cuotas.
Y finalmente, pues las cuotas también determinan la participación de cada país en las asignaciones generales de los, ¿cómo eran estos? De los derechos especiales de giro. Perdón, se me fue la sigla. Bien, todo claro con la parte de las cuotas y del sistema de votos. ¿Sí? Creo que se están quedando dormidos, tengo la impresión. Sí, todo entendido. Ok, bueno, está bien. Confiaré en que si se quedan dormidos en la sesión van a ver el video en YouTube para tener la clase. La verdad es que les digo, no es de mis temas favoritos, sinceramente, pero la verdad es que me gustó mucho y también como el enfoque que me gustaría darle, tengo muchas esperanzas. Entonces, bueno, espero que entiendan un poco cómo funciona el sistema económico y financiero internacional. Muy bien, gracias a Irani por dar señales de vida. Bueno, aquí es importante señalar, y antes de mostrarles de manera gráfica cómo se distribuyen los votos en el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos va a dar una explicación sobre el peso de quién manda en la organización, digamos, como esto de que ya deducíamos que es Estados Unidos. Me gustaría señalar lo siguiente. Si bien es importante señalar que las cuotas son modificables, en dos sentidos. Una, que a nivel individual de un Estado o mediante una revisión general de las cuotas de los países miembros, tal como lo señala el artículo 3 de la sección 2 de los estatutos del Fondo Monetario Internacional. Se señala, es importante señalar, que se han revisado 14 veces este sistema de cuotas, es decir, se ha reformado, por así decirlo, 14 veces, y sin embargo, en la sección 2C de los estatutos del Fondo Monetario Internacional, señala algo muy, muy importante. Cualquier modificación de las cuotas requiere una mayoría del 85% de la totalidad de los votos, lo que implica que Estados Unidos tiene el derecho de veto, porque ¿cuánto es el porcentaje de Estados? ¿Cuánto creen que es el porcentaje de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional? Pues como el 30% o más. 30% más, me gusta esa observación. Muy bien, muchas gracias. Ahorita vamos a ver cuál es el porcentaje. Entonces, es importante tomar esto en cuenta. Entonces, para que se pueda modificar el sistema de cuotas, es decir, por ejemplo, para que China tenga mayor participación, pensando que en este sentido, yo sí veo a China como muy fuerte en términos económicos, sin embargo, ya lo analizaremos de manera más detenida la siguiente sesión, pero si fuera ese el caso, o sea, por ejemplo, si China buscaría mayor participación, podría comprar a varios países pequeñitos, no sé, hasta México, por ejemplo, para lograr ese 85% de los votos. Sin embargo, ¿cuál es el porcentaje restante de votos que queda en el aire? O sea, el contrapeso, pues. O sea, como digamos, si el 85% vota que sí se reformen, ¿cuál es el porcentaje que no votaría a favor de la reforma del sistema de cuotas? Pues el 15%, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, pensando en el ejemplo, creo que tú fuiste la misma que me señalaste que era el 30% del caso de Estados Unidos, ¿no? Sí. Si es así, entonces imagínense, si Estados Unidos tiene el 30%, pongamos ese ejemplo hipotético, si Estados Unidos tiene el 30% de los votos dentro del Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto queda? ¿Cuánto es el restante de los demás miembros? Para, Sí, el, Estados 80, Unidos tiene 30. para el 85%. Tiene 70%, ¿no? El resto de los países miembros, en este hipotético que tú nos señalabas del 30%, el resto tendrá 70%, pero los estatutos del Fondo Monetario Internacional establece que para llevar a cabo reforma en el sistema de votos, debes contar con el 85%. ¿El 70% nos ayuda con esta reforma? ¿Se podría impulsar? No. No, exactamente. Entonces, digamos que ese es por eso que no está tan explícito como en el caso del Consejo de Seguridad respecto a
a la, ¿cómo se llama? A que los 5 miembros permanentes tienen el derecho de veto. Sin embargo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, esta cláusula del 85%, pues le da en automático básicamente este derecho de veto, ¿no? Este es un elemento clave que no hay que olvidar en la toma de decisiones importantes, porque muchas requieren este porcentaje. Y lamentablemente, aún Estados Unidos mantiene un porcentaje que le permite este derecho de veto. Habrá que ver si con el tiempo pierde este porcentaje de votos. Sin embargo, pues digamos que aún lo tiene, ¿no? Entonces, bien, finalmente, pues ya para cerrar con el Fondo Monetario Internacional, este es el porcentaje no tan actual. Creo que esta información la encontré en un medio de comunicación. De 2018, entonces puede ser que ya haya cambiado, pero ¿cuál es el porcentaje que Estados Unidos tiene dentro del Fondo Monetario Internacional? 17.5. Exactamente, y con eso es suficiente para mantener su derecho de veto dentro del Fondo Monetario Internacional. Sí. Exactamente, entonces mientras no baje, lo ideal o lo óptimo, el punto óptimo de Estados Unidos es 16%. Mientras tenga el 16%, está del otro lado dentro del Fondo Monetario Internacional. Y si se dan cuenta, pues yo lo veo muy difícil que otro Estado nación lo alcance. Por ejemplo, y si se llevara a cabo, o sea, si, vean las cifras de los demás Estados-nación, ¿no? Japón, por ejemplo, 6.5, China 6.4. Y, por ejemplo, para que pudieran hacer un contrapeso a Estados Unidos, pues tendrían que hacer alianzas. Pero, por ejemplo, yo no veo aliándose a Japón y China en contra de Estados Unidos, porque Japón es un país que, digamos, que está bajo la protección de Estados Unidos. Entonces, esa alianza yo la veo aberrante. Luego, por ejemplo, pensando en China y Alemania, pues no sé, o sea, tendrían que ser súper amigos, pero yo también lo vería muy difícil, porque pues al final Alemania es un país europeo, o sea, cooperan y se llevan bien en la medida de lo posible, pero no son como los grandes amigos que podrían hacerle un contrapeso a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, con esto me gustaría cerrar ya el tema del Fondo Monetario Internacional, un poco para que vean cuáles son sus objetivos y quién es el mandamás dentro de la organización. Y bueno, creo que esta grafiquita es muy visual, ¿no? ¿Alguna duda sobre el Fondo Monetario Internacional? Yo sí tengo duda. Ajá. ¿Las contribuciones que se hacen de las cuotas son como anuales o hay como temporadas o cómo se hace eso? Yo asumo que son anuales, pero la verdad no vi la periodicidad de cómo las aportan. Te la busco, eres Sonia, y te paso el dato en cuanto te pase otra información por ahí, ¿vale? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre el Fondo Monetario? Para antes ya, para pasar ahora sí al Banco Mundial, la siguiente gran institución. Yo solo tenía la duda si las sanciones dependen igual de las cuotas, bueno, del número de votos que uno pueda tener. Seguramente, porque estas instituciones sí se regulan más por la parte de los votos en función de las cuotas, o sea, digamos que su democracia se basa en eso, pero no estoy tampoco muy segura. Déjame busco también el dato, Brandon Joe, y te lo paso, ¿vale? Va, muchas gracias. ¿Alguien más? Justo para que no queden estas dudas como... ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pasaré a la siguiente gran institución. Bueno, digamos que entonces, dentro, y retomando otra vez para que no perdamos el hilo de la explicación, dentro de este sistema que se establece en la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods, surge otra gran institución, que es el Banco Mundial. Como sabemos, el Banco Mundial, bueno, es como su nombre, su denominación común o coloquial, por así decirlo. Sin embargo, el Banco Mundial sabemos que se compone por 5 instituciones internacionales, ¿no? Que son las que se señalan abajito de la lámina, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En realidad, el Banco Mundial o digamos que la relevancia del Banco Mundial recae principalmente en sus años de origen,
en este banco, en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y con el paso del tiempo pues se ha ido haciendo complejo el grupo del Banco Mundial. Entonces, a mí me gustaría más que lo denomináramos como el grupo del Banco Mundial, para no quedarnos o para romper esta idea de que solamente es una institución, porque en realidad son 5 y cada una de ellas tiene como funciones muy particulares. La otra gran institución dentro del grupo del Banco Mundial es la Asociación Internacional de Fomento, la otra es la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿vale? Entonces, estas 5, el BIRB, el AIF, el IFC, el MIGA y el CIADI, son las grandes organizaciones que forman parte del grupo del Banco Mundial. Bien, igual que el Fondo Monetario Internacional, cuenta con 189 miembros, por tanto podemos decir que es una organización de vocación universal, y al igual que el Fondo Monetario Internacional, tiene su sede en Washington, igual que lo señalaba en el caso del Fondo Monetario Internacional, lo que revela el peso de Estados Unidos dentro de la organización, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo sí realmente pesa Estados Unidos dentro del Banco Mundial. Digamos que de manera contemporánea, los grandes objetivos del Banco Mundial son los siguientes, o de este grupo del Banco Mundial, que es el poner fin a la pobreza extrema, y en ese sentido establece que vamos a entender cómo la reducción al 3%, el porcentaje de las personas que viven con menos de 1.9 dólares al día en el mundo, a más tardar en 2030. Entonces, 2030 yo ya lo veo a la vuelta de la esquina, nos quedan 10 años para llegar a esta meta. No sé si ustedes han revisado esta crítica a la definición de la pobreza extrema justamente por parte del Banco Mundial, ¿no? Que es esta idea de que una persona es pobre, digamos, o vive en condiciones de pobreza extrema porque vive con menos de $1 al día. Sí, con, bueno, menos de $2 al día. ¿Ustedes qué opinan respecto a esta definición? ¿Creen que es pertinente someterla a un criterio además de la paridad del dólar? Porque pensando en eso serían como, ¿cuánto sería en la actualidad? A ver, me parece dato. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es pertinente? Bueno. Pues yo pienso que es algo como muy ambiguo, o sea, creo que es un poco como las encuestas que luego se hacen aquí, o sea, como de, o sea, si tiene piso la casa es como ya cuenta como diferente, ¿no? O sea, creo que es un poco como esa clase de ejemplos, o sea, no creo que sea como algo que en realidad refleje como la situación como particular, ¿no? De los individuos. Ok, me gusta, justo, ese es como el punto al que me gustaría llegar. ¿Alguien más? ¿Qué opina respecto a esta idea? Sí, por ejemplo, esta idea es que somos pobres, o sea, podría ser pobre extrema o vivir en pobreza extrema porque vivo con aproximadamente 50 pesos al día. Entonces, en estos tiempos es posible vivir con 50 pesos al día. Bueno, es que justo, bueno, esa es la definición de pobreza extrema, pero es que es eso, o sea, a ver, no sé, pensando hasta en términos de vivienda o así, con 50 pesos, pues vives en la calle. Bueno, yo me veo así. Sí. Sí, justamente. No, sí, son dólares americanos. Sí, justo, o sea, se entiende porque siempre, y ahora ya lo entendemos un poco más, ¿no? Porque al final de cuentas, dentro de esta estabilidad monetaria que se esperaba, y ese es el objetivo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Dar esa estabilidad monetaria. Recordarán que les decía, uno de los problemas que identificaron los países durante el periodo de guerras, la crisis del 29, era la inestabilidad monetaria, la disparidad en las paridades de las monedas, pero entonces se reconoció que era necesario dar esta certidumbre, no de que cada quien dijera, pues mi moneda vale quién sabe cuánto respecto al oro. Y entonces el Fondo Monetario Internacional cumple esta función. Digamos que el Banco Mundial va a tener esta noción más
les decía, es más contemporánea, porque en realidad, ¿cuál fue el gran objetivo del Banco Mundial, o bueno, de este grupo del Banco Mundial al finalizar la guerra, ¿no? O cuando se crea esta organización? ¿Cuál era su gran objetivo? ¿Alguien se lo sabe? A ver, voy a poner la otra lámina porque eso les va a dar una pista. ¿La reconstrucción de Europa? Exactamente, justo. Gracias, Brandon Palomo. Justo. Entonces, digamos que, veámoslo así, el Banco Mundial, más bien, el Fondo Monetario Internacional tenía la misión en el 45, bueno, en el 44, de dar esa estabilidad monetaria y financiera que requería el mundo. El Banco Mundial va a identificar, y recordarán tanto las propuestas como de Keynes como de White, que eran el reconocimiento de que después de la guerra, pues sin duda, los países iban a estar devastados en todos los sentidos y que era necesaria la reconstrucción, principalmente de los países europeos, ¿no? Y van a surgir otras iniciativas, ¿no? Como el Plan Marshall, y luego la creación de la OCDE, en fin, ¿no? Pero se va a reconocer como objetivo esta reconstrucción, ¿no? Es necesario ver esta certidumbre. Y en ese sentido, el legado del Banco Mundial y el legado que lo vemos en términos contemporáneos es esto de fines más nobles, ¿no? Y entonces ahorita señala el Banco Mundial en la actualidad que su gran objetivo es poner fin a la pobreza extrema. Como señala, bueno, aquí nos comenta Andrés, que no, ya que en todos alcanza para, no en todos lados alcanza para lo mismo, sí, que no en todos lados alcanza para lo mismo, y que entonces no puede ser justo. Y pues es cierto, porque al final de cuentas también habría que ver, por ejemplo, no sé, yo no me veo viviendo con 50, y se los puedo decir, yo no me veo viviendo con 50 pesos en Japón, por ejemplo, es un estilo de vida bastante caro, o en Australia, o en Reino Unido, o sea, yo diría que soy la pobre extrema, o sea, no, se me hace como, es una generalización al final de cuentas, y creo que no aplica en un mundo tan desigual, y por eso estas son las grandes críticas a estas instituciones económicas y financieras, pues es como el reconocimiento de la homogeneidad y no, por ejemplo, de las particularidades de cada estado-nación. O a lo mejor peco demasiado de nacionalista, no lo sé. Bueno, voy a regresar al punto, y ya si quieren mejor lo vemos en la siguiente sesión, ya como estas críticas más puntuales. Entonces, bueno, digamos que en términos contemporáneos, entonces el Banco Mundial señala que su objetivo es poner fin a la pobreza extrema, y señala que es esto, este polémico enunciado, no sé si los que tomaron clases con la doctora Canetti, justo señalaba esta crítica, esta definición de qué es lo que es la pobreza extrema. Y otro gran objetivo, digamos, noble, hasta cierto punto, es promover la prosperidad compartida. Y entonces dice que eso se entiende como fomentar el aumento de los ingresos del 40% más pobre de la población en todos los países, hacer más o fortalecer la economía de estas personas que se consideren pobres. Digamos que aquí es un poco más difícil hablar, digamos, estos eran los dos grandes objetivos, ¿no? Pero ya de manera particular, pues no hay que perder de vista que es un grupo, que son varias instituciones que van a conformar al Banco Mundial, y en ese sentido, cada una de ellas, respecto al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en términos contemporáneos, busca la reducción de la pobreza, es como les digo, es como la gran institución, el gran, sí, que hereda el legado de lo que se pensó en el 44, pero se replantea en términos contemporáneos, porque ahorita pues no es la reconstrucción económica, sino más bien se replantea el objetivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y señala que ahora busca la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo, además adopta este discurso de los países en desarrollo, y de mediano ingreso, con capacidad crediticia, como cualquier banco, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión económica, ¿no? Al final, pues esta institución opera como un banco, como lo señalaba el videíto, en lugar de pensar en individuos o de dar estos créditos o estos apoyos o esta gestión financiera, pues la hace más bien con los estados-nación. Por su parte,
la Asociación Internacional de Fomento proporciona dinero para la construcción de servicios básicos. Esta sí es muy clara, va a dar dinero para servicios básicos que se consideran se deben garantizar a las poblaciones de los Estados-nación o los Estados miembros del Banco Mundial, en sentidos como educación, vivienda, agua potable, saneamiento. Impulsa reformas e inversiones destinadas a fomentar el aumento de la productividad y el empleo. Además de estos servicios básicos, reconoce importante como ejes para el crecimiento o el desarrollo de los estados, el aumento de la productividad y el empleo. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional busca promover el desarrollo económico de los países a través del sector privado. Este es como el rasgo característico de la corporación, porque se va a enfocar en el sector privado. Digamos que esta organización ya es además novedosa, porque ya no solamente se enfoca en los Estados-nación pensados en el gobierno, sino incluye a un rubro más, que es el sector privado, y los socios comerciales invierten capital por medio de empresas privadas, es que ese es el medio de operación, o sea, como es en la dimensión del sector privado, los países van a invertir a través de empresas privadas en países en desarrollo. Por su parte, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones busca promover la inversión extranjera en países subdesarrollados. Aquí se reconoce el rasgo característico que yo señalaría del MIGA, es que se enfoca en la inversión extranjera en países principalmente subdesarrollados, encargándose de otorgar garantía. Aquí es como, sí, es en beneficio de los países en desarrollo, pero aquí busca también que los inversionistas tengan certidumbre financiera, y entonces lo que señala, ¿no? Se encarga de otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos no comerciales como expropiación por parte de los gobiernos de los estados en desarrollo, inconvertibilidad de la moneda, restricciones de transferencias, o, por ejemplo, si llegara a estallar una guerra o un disturbio y un país ya invirtió en un país en desarrollo, pero este cae en guerra, pues es probable que pierda sus inversiones, y en ese sentido entra como al quite el Banco Mundial. Y finalmente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones busca, permítanme, busca cuidar la inversión extranjera. También, igual que el MIGA, se enfoca en la inversión extranjera y busca cuidar la inversión extranjera en los países. Es un poco igual que el MIGA, pero al proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de diferencias. Es aquí más bien se reconoce que pudiera haber problemas en cuanto a las inversiones, es decir, entre el inversionista y el que recibe la inversión, y entonces es, digamos, como el órgano conciliador o el que ayuda en la solución de controversias en términos de inversiones, ¿no? El otro es más bien por si llegara a haber algún acto disruptor, pues entra al quite y ayuda a los inversionistas a darles esta certidumbre, mientras que el otro, pues, es por conflictos derivados de la misma inversión. Entonces, este es un poco el organigrama. Es igual, hay una junta de gobernadores, igual que el Fondo Monetario Internacional. También esta junta de gobernadores crea un director ejecutivo, y el directorio ejecutivo tiene una particularidad porque se conforma, me parece que por los 5 miembros que aportan más dentro de la organización, ¿no? Entonces, este es un rasgo interesante, porque igual vuelve a caer en la idea de que los que tienen mayor peso dentro del Banco Mundial, sí, aquí está. Los gobernadores, que son la Junta de Gobernadores, se reúnen una vez al año, y estos delegan sus deberes a 25 directores ejecutivos, que estos son los que forman el directorio ejecutivo, que trabajan en la sede central del banco. Los 5 principales accionistas, y que se reconoce que son Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, nombran cada uno un director ejecutivo, o sea, son 25 miembros del directorio ejecutivo, pero sin duda los que ya tienen asegurado su lugar son los 5 miembros que aportan más, y ya el resto, los otros 20, se va a distribuir entre los siguientes miembros que aporten más.
dentro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y le señalaba pues esta regla de que históricamente el presidente del Banco Mundial es estadounidense, ¿no? Y ahorita creo que se llama David, pero no alcanzo a ver muy bien el apellido, también se los debo, ¿vale? A diferencia del Banco Mundial, no sé si ha habido mujeres, en el caso del Fondo Monetario Internacional fue una gran novedad el caso de Christine Lagarde y actualmente la nueva directora, pero en el caso del Banco Mundial, desconozco si en la historia de la organización la presidencia la ha ocupado una mujer, ¿no? Y eso sería interesante. Ahora, igual que esta información, bueno, en este caso recordaremos, y se los voy a señalar una y otra vez en el caso del Banco Mundial, pues que son 5 organizaciones internacionales y en cada una, pues igual es la misma regla de las aportaciones y la designación de los votos. En este caso yo solo destaqué el caso del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomentos porque al final pues es el gran heredero delegado de las conferencias de Bretton Woods del 44, esta información sí es muy actual, creo que el corte es el 30 de abril de este año, y el porcentaje de votos es el siguiente, ¿no? El primer país es Estados Unidos, a diferencia del caso del Fondo Monetario Internacional, vemos una reducción en el porcentaje de votos, y un aumento un poco considerable en el caso del segundo. Si se darán cuenta, tanto en el Fondo Monetario Internacional como en el Banco Mundial, los que ocupan este lugar preponderante son Japón y, en primer lugar, Estados Unidos, seguido por Japón. Entonces, lo que advierte el gran peso de la economía japonesa dentro del sistema internacional. Y sin duda, aquí ya un rasgo característico, y me parece que también en el caso del Fondo Monetario Internacional, es el ascenso de China, ¿no? Y esto se entiende mucho, pues, porque es uno de los países que sin duda se ha fortalecido en términos económicos. Y bueno, ya el resto, pues se va disminuyendo, ¿no? Ya son los europeos los que ocupan este lugar, y pues los casos extraños o lo que llaman economías emergentes, India, Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Rusia fortaleciéndose después del fin de la Guerra Fría. Bien, ¿alguna duda sobre el Banco Mundial? ¿No? Bueno, me voy a seguir con la Organización Mundial del Comercio. Bueno, ¿sí? No, profesora. ¿No? Ok. Bueno, me voy a seguir entonces con la Organización Mundial del Comercio, esta última gran organización que va a definir el orden económico internacional hasta la actualidad, para ya finalmente la siguiente sesión pues ya pasar a los temas como más polémicos dentro de la economía internacional. Bien, entonces como les había comentado al principio, aunque existía este reconocimiento, recordarán los postulados de Harry White, se reconocía la necesidad de regular el comercio internacional, ¿no? Y sobre todo el comercio internacional, ¿en qué sentido? ¿Cómo estaba pensado el comercio internacional? O sea, ¿o cuál sería el gran objetivo dentro de la regulación del comercio internacional? ¿Qué se busca dentro del comercio internacional? ¿Alguien? ¿Cuál es el gran objetivo que todo el tiempo se ha buscado con el comercio internacional? Abastecerse de los recursos que no se tienen. Esa es la lógica, yo diría, del comercio internacional. Pero ¿cuál es el gran objetivo dentro del sistema internacional en materia de comercio? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que quisieran los estados? ¿O el ideal o el deber ser? Pues, ¿podría ser expandir su economía? ¿Tú qué? Expandir su economía. Bueno, ese es como el interés oculto, ¿no? Al final todos los países quieren eso, pero... También puede ser la paridad como cambiaria, o sea, que haya como una regulación de las monedas.
No, porque esa ya función ya la cumple el Fondo Monetario Internacional. Por eso es importante que entiendan dentro de la economía internacional o la economía, pensándola solo en términos llanos, implica varios aspectos, ¿no? La parte monetaria, la parte financiera, la parte de los subsidios, la parte del comercio, y digamos que cada una de estas instituciones se ha cargado de algo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso les decía, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial los vamos a ver enmarcados en este concepto que señala la doctora Rosas como la gobernabilidad, porque ya existe una estabilidad, queramos o no, ya existe una estabilidad en términos monetarios, digo, si hay fluctuaciones y todo eso, pero sí hay una estabilidad, ¿no? Sabemos que la moneda, todas nuestras monedas la debemos convertir es el dólar, y que el dólar está respaldado por el oro, ¿no? Al final sí sigue existiendo. Sigue existiendo la paridad al oro, porque al final pues hay que respaldar el valor de esa moneda. Entonces, esa estabilidad monetaria que tú señalas, Sonia, ya la tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Si hay dudas, te pido, porfis, que revises las páginas del Fondo Monetario Internacional o la presentación para que veas un poco en qué sentido van encaminados tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Pero en este caso estoy pensando en el comercio simplemente. Nos queda, digamos, todo va ligado, sí, sin duda es importante tener estabilidad monetaria para que pueda funcionar el comercio, pero ¿cuál es la finalidad del comercio? ¿Cuál es la palabrita con la que podemos identificar al ¿El comercio? intercambio de bienes escasos? Sí, es un poco lo que ya señalaba. ¿Quién señaló primero? La primera persona que participó cuando les lancé la pregunta, les decía, esa es la lógica del comercio, o sea, el comercio es intercambiar productos, bienes y servicios. Fui yo. Pues, Pero el tema económico mundial, Brandon señala que exista igual. Ajá. ¿Podría ser la apertura de las fronteras y eso? Exacto, justo, Sandra, eso es. Bueno, yo lo llamaría de otra forma, pero tú lo dijiste con otras palabras, la apertura, el libre comercio. Digamos que la máxima que ha predominado desde que existe un gran flujo comercial internacional, digamos, siempre ha existido. E incluso me llama mucho la atención cuando estaba preparando la presentación de esta organización, que la misma Organización Mundial del Comercio reconoce sus orígenes, bueno, no sus orígenes como organización, sino como del comercio internacional, en hechos históricos, ¿no? Y le da peso, por ejemplo, a un fenómeno que está cobrando fuerza en la actualidad o que se ha replanteado en la actualidad, que es la famosa ruta de la seda, ¿no? Entonces, por ejemplo, señalaba que desde ese entonces, la ruta de la seda de la China de hace miles de años, ¿no? Señala que ya existe este intercambio comercial entre Medio Oriente y que los productos de Medio Oriente llegaban a África y llegaban a Europa y así, ¿no? Pero digamos que desde que existe el comercio en el marco del capitalismo, la gran máxima que ha buscado el comercio internacional ha sido el libre comercio. Entonces, pensemos en ese sentido como ese gran objetivo que busca la regulación del comercio internacional, y pensemos si lo ha logrado, si hemos logrado el libre comercio, porque creo que eso explica el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio. A diferencia del sistema de Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, les decía, esas las podemos ver enmarcadas en estos conceptos que señalaba al principio, ¿no? El de la gobernabilidad, porque existe cierta estabilidad en términos monetarios y financieros internacionales. Existe este sistema de votos, este sistema de contribuciones, se encargan de regular la estabilidad monetaria internacional, de buscar erradicar la pobreza a través de subsidios, etc., ¿no? Pero en el caso del comercio, me parece que ha sido muy difícil lograr este objetivo. Y un poco para identificar esta dificultad es remontarnos a la historia de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la Organización Mundial del Comercio, ¿cuándo se crea? La OMS. Aprox. ¿No tienen el dato? Aprox. Yo les voy a dar el dato. 94. ¿Y cuándo se crea el sistema de Bretton Woods, el Fondo Monetario y el Grupo del Banco Mundial? ¿En el 44? Exacto. Entonces, ¿por qué hay una brecha de, qué será, 50 años aproximadamente? ¿Qué pasó en esos 50 años? Porque primero estaba el GATT. Exacto, pero
¿qué es el GATT? ¿Por qué el GATT? Pues sí, todos lo sabemos, pero nunca obviemos las cosas, chicos. Es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Ay, no me acuerdo. Aranceles, aduaneros y comercio. Ahí está, la lámina. ¿No? Entonces, sí, muy bien. Muchas gracias, Brandon. Ustedes tranquilos. Pero, ¿cuál sería la gran diferencia entre el GATT y las instituciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Es una diferencia de formalidad, pero bueno, es una diferencia desde mi punto de vista sustancial. Es una organización. No, es una organización. Exactamente, justo. ¿Quién lo dijo? ¿Montserrat? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Creo que ya están despertando porque ya casi son las 9. Sí, justo. A diferencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se institucionalizaron, es decir, se firmaron los acuerdos de Bretton Woods y dieron lugar a estas, o sea, no solo quedó en el papel de vamos a crear unas organizaciones que den estabilidad monetaria, financiera y que ayuden en la reconstrucción de Europa, porque recuerden que esos eran los objetivos principales de esos años. Se han ido modificando y eso se agradece, como en todas las organizaciones que traten de adaptarse a los cambios en el sistema internacional, pero en el caso de la Organización Mundial del Comercio, lamentablemente no se institucionalizó nunca. Digamos, por eso hago este recuento histórico de los antecedentes de la organización. Para empezar, es importante tener en cuenta que, al igual que el GATT, al igual que el sistema de Bretton Woods, se llevaron a cabo conferencias. Digamos que se reconoció que el gran tema que quedó pendiente y que no se pudo incluir dentro de estas conferencias de Bretton Woods fue la cuestión comercial. Y en ese sentido, del 21 de noviembre del 47 al 24 de marzo del 48, además, dense cuenta la periodicidad de la conferencia, o sea, es enorme. Bueno, yo no me imagino estar discutiendo durante diciembre, enero, febrero, marzo, casi 4 meses sobre un tema. O sea, yo siento que es muy desgastante. Esos son como, porque además siento que es un rasgo que va a prevalecer dentro de este intento por regular el comercio internacional, que las conferencias o reuniones en materia de comercio son muy desgastantes. Y en ese sentido, una prueba de ello es la misma conferencia de Naciones Unidas que trató de regular desde el final de la guerra el comercio internacional. Vamos, para empezar, también se tardó mucho en tiempo de la brecha que hay entre el 47 y el 44. Entonces, bueno, siempre se reconoció la necesidad de regular el comercio internacional y fue hasta el 47 cuando se materializa estas conferencias que concluyen el 24 de marzo del 48. En esta conferencia, se llevó a cabo en La Habana, en Cuba, y digamos que en esta carta que se redactó, que se firmó en el 48, se estableció la creación de la Organización Internacional de Comercio, la OIC. Sin embargo, o lamentablemente, Estados Unidos, en colaboración, esta fue una iniciativa también dirigida por Estados Unidos, pero aunque se había firmado la carta, como lo señalaba, y se establece la creación de la Organización Internacional de Comercio, al final el Congreso estadounidense, como en muchas otras cosas, no aprobó la carta y entonces nunca pudo crearse la organización. Entonces, al final se aprobó el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, el famoso GATT, y quedó finalmente durante 50 años como este instrumento regulador del comercio internacional. Sin embargo, como lo señalaba Monse, pues el principal rasgo a destacar es que jamás se institucionalizó en una organización, ¿vale? Entonces eso es importante, porque eso advierte de las dificultades que vamos a tener en la regulación del comercio. Es importante señalar que esta Organización Internacional de Comercio era un proyecto ambicioso porque buscaba establecer o regular el comercio mundial, pero también buscaba, como lo ven en el nombre de la conferencia, buscaba regular el empleo, establecer convenios sobre productos básicos, prácticas comerciales restrictivas, inversiones internacionales y servicios, que esas son otras dimensiones también del comercio internacional.
y pues se tenía la intención de crear esta organización, lamentablemente pues no pasó. Como no pasó, sabemos que la Carta de La Habana se firma el 24 de marzo del 48, no se aprueba, y entonces el 30 de junio del 48 se firma un protocolo de aplicación provisional, y es así como surge este famoso Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Sí. Y es importante señalar que el GATT, en su momento, a diferencia, ¿cuántos miembros participaron en las conferencias de Bretton Woods? 44. Exacto. A diferencia del número de miembros que participaron en la conferencia de Bretton Woods, en el establecimiento del protocolo de aplicación provisional o la creación del GATT, solamente participaron 23 miembros fundadores. Entonces, eso también señala la cantidad de miembros que estaban dispuestos a buscar la regulación del comercio. El final, o sea, se dieron cuenta que nunca iba a institucionalizarse la organización, gracias a Irán, y tú también lo señalaste, así que como voy entre mis notas y entre la presentación, luego no me doy cuenta tanto de las participaciones, perdón. Entonces, en el 50, en 1950, Estados Unidos no ratifica o anuncia que no va a ratificar la carta, y eso supone que durante 44 años lo que va a regular el comercio internacional va a ser el GATT, convirtiéndose así entonces en el único instrumento multilateral que va a regir el comercio internacional desde el 48, desde que se crea, hasta el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? En este sentido, pues es importante siempre remontarnos a cuáles eran los objetivos a diferencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que aún existen, pues aquí hacemos referencia a cuál era el objetivo del GATT. Era promover el multilateralismo comercial, es decir, lograr que todos sus miembros disminuyeran o eliminaran los obstáculos al comercio. Entonces, es esta idea que les comentaba y que quería que llegáramos a ese punto, y creo que lo señaló, ¿quién fue quien lo señaló? La parte de la apertura comercial, justo el promover el libre comercio entre los miembros del acuerdo general, ¿no? Durante la existencia del GATT se llevaron a cabo varias rondas de negociación con la finalidad de tratar diversos temas sobre o relacionados con el comercio. Este es un breve resumen de las rondas. Como se darán cuenta, el tema principal fueron la cuestión arancelaria, las medidas arancelarias, pero un rasgo que me gustaría que noten es la evolución de los miembros que se fueron involucrando en la regulación del comercio internacional en el marco del GATT. De 23 países que fueron los que participaron en la Conferencia de Comercio y Empleo en La Habana, pasamos a 123 miembros para la última ronda, la famosa ronda de Uruguay, y eso implica además, más bien me gustaría, sí, para que les dé participación, ¿qué implica este incremento en los miembros en las rondas de negociación del GATT? ¿Qué implica? Que hayamos pasado de 23 a 123 miembros. Pues también hay que recordar que al inicio había muchos países que seguían siendo colonia. Entonces, tal vez esos ¿Sí? países que se descolonizaron, pues ya estaban insertándose al comercio mundial. Justo. Esa es una. El primero, los procesos de descolonización, que sin duda van a traer que nuevos países se sumen a la regulación, a la búsqueda de la regulación del comercio. Pero, ¿qué implica en términos de acuerdos el que haya más miembros? El reconocimiento de cada estado. Podría ser, bueno, ahí hay también el tema polémico, igual que la ONU, el caso de China, que va a pasar de uno a otro, y además el ascenso de China. En esos años no lo va a ver el GATT, pero sí lo va a ver la OMC, por ejemplo. Pero ¿qué implica en términos de acuerdos? A ver, por ejemplo, ponernos de acuerdo ¿es fácil? ¿2 personas? Pues sí, ¿no?
exacto. Pero ponernos de acuerdo 100 es fácil, no. Exacto, ese es el punto al que quiero llegar. Entonces, uno de los grandes temas que va a ocurrir con el GATT es que lamentablemente, si bien le va a dar lugar a estos países que se van a ir incorporando al sistema internacional, pues también va a ser en detrimento de los mismos acuerdos que se van a establecer dentro de la organización, porque lamentablemente, pues va a ser cada vez más difícil que se pongan de acuerdo en ciertos temas. Además, si se pueden dar cuenta, o por lo que traté de plasmar en la tablita, no solamente, o sea, pasaron de solamente tratar o de discutir temas en cuestiones arancelarias a pasar a otro tipo de medidas restrictivas para el comercio que no son precisamente en términos arancelarios, como las medidas antidumping, justamente ya en la famosa ronda de Tokio, que es una de las también las más reconocidas, además de la ronda de Uruguay dentro del GATT. Ya se establece como tal la necesidad de discutir estas medidas no arancelarias, el establecimiento de acuerdos relativos en un marco jurídico. Y ya para la ronda de Uruguay, si se darán cuenta, ya es una infinidad de problemas. Son aranceles, normas, servicios, propiedad intelectual, solución de diferencias, en la cuestión de los textiles, que también, por ejemplo, textiles es una de las industrias que es muy fuerte en los países en desarrollo, agricultura, también países en desarrollo, y finalmente cuando ya se dan cuenta que la ronda de Uruguay se estancó, pues se da paso a la necesidad de crear una organización como tal, y digamos que el gran logro, uno de los grandes logros de la ronda de Uruguay, va a ser que va a dar paso a la creación de la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Bien, pues bueno, me gustaría dejar aquí el tema, ya solo me falta cerrar con la creación de la OMC, los objetivos y un poco la actualidad de la organización, perdón, pero yo creo que ya lo dejaré por este día. La siguiente sesión vamos a retomar con ese tema, y como les comentaba, la verdad me gustaría que la siguiente sesión sea más dinámica, entonces les voy a explicar un poco para que se sientan en la libertad de hacer lecturas. Ya saben, las lecturas nunca son obligatorias y en realidad es para que participen, pero en esa sesión sí me gustaría ver más su participación. Vamos a analizar en esta sesión del jueves ya la parte contemporánea de la economía internacional, y en ese sentido me gustaría que nuestras reflexiones, para que les digo, busquen articulitos, sean sobre el famoso fenómeno de la globalización, o este proceso de la globalización en la que se marca la economía internacional, las crisis económicas que hemos atravesado contemporáneamente, sin duda la crisis de 2008, que va a marcar un antes y después también en la economía mundial, desde mi punto de vista, y creo que sí es como compartir esta opinión. Andrés me señalaba incluso que también podríamos hablar de la crisis en términos de lo que va a ocurrir después de la pandemia, porque sin duda ya se señala, ya existían señales de recesión económica en la actualidad, pero yo creo que con la parte de la crisis, más bien con la parálisis económica que estamos viviendo por la pandemia, esta recesión es inminente, entonces podríamos hablar un poco sobre ese tema. Entonces, si alguien quiere hablar de ese tema, pues busque articulitos y con gusto los discutimos. ¿Cuáles son las principales economías en el siglo XXI? Sin duda, lo vemos en el peso dentro de estas organizaciones, el caso de Estados Unidos, y por eso les digo que yo soy más afín a esta idea de un orden unimultipolar, porque yo aún veo muy fuerte a Estados Unidos a pesar de todo. Pero es importante dar crédito a esto que llamaban el Fondo Monetario Internacional en tema de sus reformas, de dar lugar a estos países emergentes, entonces hablar de estas economías emergentes. Entonces me gustaría un poco que habláramos sobre cuáles son estas economías del siglo XXI. El peso de China, digo, vamos a hablar de varios países, ¿no? De los países emergentes, de los famosos BRICS y esto, pero sí me gustaría que le diéramos una especial atención. Yo sé que hay, al igual que uno, que hay varios que les interesan los temas asiáticos, entonces a lo mejor estas personitas que les llama la atención, o alguien que le llame la atención este tema, el peso de China en la economía mundial y su evolución dentro del sistema económico internacional, porque sin duda es interesante. No lo vamos a ver a detalle, pero sí me gustaría que discutiéramos algunos elementos. Y finalmente, en este reconocimiento del gran ascenso de China en la economía internacional, hablar de la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues creo que también sería un buen pretexto. Y bueno, y finalmente, pues lo que les comentaba de qué va a suceder con el mundo o la economía mundial post pandemia
COVID-19, ¿vale? Entonces, estos serían como los grandes temas: globalización, crisis económicas, principales economías internacionales, el ascenso de China como potencia económica, la guerra comercial China-Estados Unidos y el escenario post-pandemia, ¿vale? Entonces, ahí sí me gustaría que fueran libres de leer y consultar las lecturitas que consideren pertinentes, notas de reflexión, opiniones, artículos, lo que sea. No es obligatorio, o sea, ya les dije, no es obligatorio. Si son puntos de vista personales con lo que ya han leído anteriormente o con lo que leen en los medios nacionales e internacionales es suficiente, pues con eso nos damos por bien servido. Pero en esa sesión sí me gustaría que ya hiciéramos este cierre del orden económico internacional contemporáneo, más enfocado en la actualidad, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario sobre esto, sobre las tareas, no sé. Los temas que vamos a tratar nos los van a indicar en el grupo. Los temas o sea, estos temas que estaba señalando. Ajá. Sí, si quieren retroalimentación, porque a lo mejor hoy no van a leer nada para la Organización Internacional porque la clase es para el jueves, pero a lo mejor el miércoles van a leer algo y ya no se acuerdan cuáles eran los temas. Sí, con gusto ahorita los subo. Ok, gracias. Y les digo, son lecturas opcionales, o sea, es un poco investigación por su parte, pero el punto es que sí lean algo para que puedan participar, porque no quiero que sea el silencio mortal, ¿vale? Entonces, no sé si hay alguna otra duda. Profesora. ¿Sí? Quería que le recordáramos, que se me pasó. Es cierto, ya sé. Tú estuviste en la sesión especial del sábado. Muchísimas gracias a todos los que se unieron a esa sesión. Creo que fue bastante productiva. A ver, la voy a replantear para también sacarle mayor provecho a estas sesiones de cada fin de mes, pero la verdad me gustó que hayan participado. Gracias, Andrés, por señalar que en Zoom no pasa nada o que no hay inquietudes. Andrés, bueno, yo creo que se los voy a decir de manera privada porque lamentablemente no se pudo conectar Lili, entonces yo creo que ahorita les mando un mensajito, o bueno, no creo que ahorita porque tengo una reunión muy rápido, pero Andrés, si me puedes recordar como al mediodía que les tengo que decir algo a ti y a Lili por parte de la sesión de retroalimentación del sábado, estaría increíble, ¿vale? Para que les haga llegar este comentario. Y no se preocupen a los que me habían señalado esto, no es grave, no es grave, Andrés, solo es una observación que me parece muy, muy pertinente por parte de los alumnos. No sé si hay algo más por su parte o si ya quedó súper claro. Y de cualquier forma, ya saben que estoy por Messenger. Me tardaré en contestar, pero sí les contesto. ¿Vale? Pues bueno, doy por concluida esta sesión. Entonces nos vemos el jueves a las 7 de la noche. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Bye.